Hola a todos. Yo no suelo hacer este tipo de vídeos. Normalmente hago directos o entrevisto a gente pues que tenga siempre que ver con la hispanidad. Pero esta vez voy a hacer algo un poco distinto. El otro día, por casualidad, he visto un vídeo en el canal de Pedro Baños, en el canal del Coronel, a un tipo que, vamos, es que le estaba viendo y ya dije, a este hombre hay que contestarle. Ya me estaba hirviendo la sangre. Voy a poner un fragmento de ese vídeo que vi en el canal del Coronel y después lo comentamos. Voy a activarlo por aquí. Ya sabes que yo digo siempre que la hispanidad, para ti, un valor en alza y un potencial geopolítico, para mí un lastre de la historia. Y esa diferencia nos marca, ¿no? O sea, él mismo dice, este sujeto, Francisco J. Fernández Cruz Sequerra, que para él la hispanidad es un lastre para la historia. No queda ahí la cosa. Esto podría haber sido una anécdota, porque estaban hablando del fin de Occidente, un libro que ha escrito este hombre que por supuesto no pienso leer ni se lo recomiendo a nadie. Pero luego es que he mirado en su canal, que tiene un canal que nunca había visto, que tiene un canal que se llama Enclave Geopolítica, y precisamente ha hecho un vídeo sobre la hispanidad. Bueno, cuidado con el vídeo que tiene Ted. Que se llamaba Osvaldo y que se apellidaba Spengler. Que no es el depositario de la verdad y que tampoco es el depositario ni tan siquiera de todo el conocimiento. Por lo tanto, sencillamente es una herramienta de estudio, como también lo es Arnold J. Toynbee, Francis Parker Yockey, Julio Caro Baroja y tantos y tantos y tantas personas y que han pensado. Pero nosotros tenemos que aproximarnos a este fenómeno, sobre todo, y la razón de haber organizado este aquelarre que he organizado con el tema de América, es porque mucha gente, como no sabe, como tiene dificultades para leer más allá de la prensa deportiva, y eso si la noticia no es muy larga, pues obviamente, dada su carencia de conocimientos, no pueden ni tan siquiera entender lo que les digo porque ni tan siquiera saben qué significan las palabras que empleo. Otras personas sí, pero esas son una minoría. Es decir, que la mayoría de sus seguidores no le comprenden. Y unas pocas sí, que tienen la capacidad intelectual suficiente para entender a este sujeto. Bueno, continuamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar como si esto fuese el parvulario, empezando con el Catón, explicando las cosas desde el principio y dándoles herramientas para que ustedes, mejor o peor, los que no las tengan, porque hay gente que no las tiene, esa es la realidad, puedan empezar a desenvolverse en una determinada filosofía de la historia, que en el fondo es de lo que vamos a hablar. Porque de ese análisis que hacemos con esa herramienta de la filosofía de la historia, ese análisis es el que nos permite comprender luego muchas de las cosas que pasan en nuestro tiempo, muchas de las cosas que dicen los cocodrilos en su ignorancia, mucho analfabeto funcional que emplea la expresión Latinoamérica, que por cierto han conseguido popularizar en España dado el analfabetismo funcional que existe. Y luego también me entenderán a mí, porque en mi planteamiento no tiene nada que ver ni con los partidarios de una versión de la historia siempre interesada, o con aquellos que de alguna manera tratan de superar sus propios problemas. Porque aquí los americanos tienen un problema de identidad y un problema de culpabilizar a alguien de su situación actual. Uno habla de la filosofía de la historia. Un personaje que tiene como referencia, porque a lo largo del vídeo le va a nombrar varias veces, a Oswald Spengler, que es es un filósofo que no nombra en su lista de civilizaciones, no nombra para nada a la civilización hispánica. España no existe para él nada más que como una referencia, una anécdota ahí en el sur de Europa. O sea, la civilización hispánica, el imperio español no existió para Spengler y es el libro de cabecera de este hombre. No existió. No, nadie dio la primera vuelta al mundo. Spengler no sabe quién la dio.
La moneda única internacional que generó la primera globalización, el real de A8, no existe para este hombre. Los 850 hospitales que hicimos en toda América, en Asia, por todo el mundo, no existió para este hombre. La expedición Malaspina, una expedición increíble de corte científico, no existió. La primera vacunación mundial de Balmis no existió. Toda la escuela de Salamanca, que es la precursora de los derechos humanos, de la economía actual, de mil cosas, no existió. El haber fundado ciudades y ciudades, obras arquitectónicas, acueductos, catedrales, no existió. En fin, digo para Spengler, ¿eh? Y es el libro de cabecera de este hombre que durante mucho tiempo le nombra, aparte de otros, menos mal, como Toynbee, uno otro que nombra él. Pero bueno, si te basas tu filosofía de la historia con respecto a España y a la hispanidad, te la basas en Spengler, pues claro. Y luego que hay que enseñar a pensar, dice, bueno, no tiene desperdicio, seguimos. Se me olvidaba, más de 35 universidades en toda Hispanoamérica. En 1550 ya había universidades por América. 100 años antes que las hicieran luego nuestros amigos yanquis en Estados Unidos. Bueno, mil cosas más. Y por otro lado, los partidarios de la leyenda rosa y del cuentecillo de la hispanidad y de todo esto... El cuentecillo de la hispanidad y de todo esto. El cuentecillo de la hispanidad. Un imperio global, como fue la monarquía hispánica, es un cuentecillo. Pues seguimos. Tras el salto del antiguo régimen al nuevo régimen, y porque evidentemente el conjunto de ideas que defendía España a final del 18, principio del 19, fueron derrotadas en la historia, y el salto a la modernidad se hizo desde la posición hegemónica, desde el mundo protestante, con todas las consecuencias. Hay veces que acierta, no es todo malo, hay veces que acierta porque es verdad que nuestra modernidad alternativa, que podía haber sido la monarquía católica, nuestra forma de ser y estar ante la vida, pues es verdad que fue derrotada por una monarquía liberal, capitalista, anglosajona, hay muchos términos para definirlo, o sea que no todo lo que dice es basurilla, hay cosas que se pueden aprovechar, da una de cal y tres de arena. Y entonces a partir de ahí una reacción, pero también hay una reacción desde una determinada perspectiva del mundo, una cosmovisión, Weltanschauung, que dicen los alemanes. Bien, por lo tanto, lo primero que quiero facilitarles, insisto en que hoy el directo va a ser largo. Si no les apetece, yo lo comprendo. Para mí es una cuestión para que cada vez que luego aparezca por aquí un mandril que dice que es latino y antes de bloquearle yo le diga que se vaya a ver estos programas y que me dejen en paz. Se lo digo. Bueno, pues ya saben ustedes, los mandriles latinos que se vayan ya a su casa, según este hombre, que no tienen derecho a existir ni a nada. Pues la cultura europea, tal y como la define Spengler, es una cultura portadora de un alma fáustica. ¿Qué significa eso, el alma fáustica de Europa? Pues que tiene un impulso expansivo, una tendencia permanente a superar los límites que le salen al paso, tiene esa búsqueda, ese sueño de Ícaro, se debe fundamentalmente a su orientación técnica y, por supuesto, a su necesidad de dominar el espacio. Estas son características de tipo civilizacional, es decir, de una cosa que hablaba yo el otro día en el canal de John, del occidente, de la civilización occidental, de ese conjunto de pueblos que pertenecemos todos a un mismo tronco, a un mismo mundo, a un mismo origen, que somos los indoeuropeos. Los indoeuropeos llevamos por aquí una temporadita larga y todas nuestras lenguas, por diversas que sean, provienen, hay alguna excepción, provienen... Para este hombre, el occidente es lo más. O sea, una visión eurocentrista completamente de la historia. No debe saber que hay otras civilizaciones que han hecho exactamente lo mismo, siempre, a lo largo de la historia, pues expandirse. Su libro de cabecera, Spengler. Pues nada, seguimos con ello. Para él solo existe Occidente y los indoeuropeos. Y llevamos en los genes el ir por ahí
expandiéndonos. Las otras civilizaciones que han existido no lo han hecho nunca nadie. Piensen ustedes en un porrón de ellos, pero este hombre no se entera de eso. Seguimos. Una visión del mundo, hay un concepto heroico, hay un sentido trágico de la existencia, y todo eso nos singulariza y nos caracteriza a los europeos con independencia del lugar en el que nos encontremos, porque los europeos, como resultado de nuestro acontecer histórico, nos hemos adaptado a todos los continentes y a todos los lugares: Asia, África, Oceanía, Europa y América. Somos el único pueblo, los europeos, que se ha adueñado y se ha hecho propio y se ha asentado en lugares muy diversos. Por lo tanto, el alma racial en la obra de Spengler no es una expresión espiritual. El alma racial. Ya empezamos con conceptos un poco vagos y difusos, llenos de idealismo. El alma racial, ¿qué significará eso? Y ya ven ustedes, los europeos, los indoeuropeos, hemos sido, terribles. En América, por ejemplo, todas las civilizaciones que hubo, ninguna se expandía, ninguna intentaba abarcar más territorio, ni suplantaba a otras civilizaciones, ni se enfrentaban. Solamente eso es una cuestión solamente europea. Las demás civilizaciones no tienen derecho a hacer eso. Por lo tanto, el alma racial en la obra de Spengler es una expresión espiritual y una manifestación histórica de una comunidad que está estructurada por la tierra, por la sangre y la herencia biológica y por la función que cumple por sí misma. Por lo tanto, eso significa que esa cultura mide el tiempo y el espacio en razón de su concepción del mundo, que se asienta en una psique que es inherente a una biología, a un mundo racial. Una psique que se asiente en una biología, en un mundo racial. No sé yo si a lo mejor ya estamos aquí hablando un poco de racismo, o me lo parece a mí. No lo sé, ¿eh? Vamos a seguir escuchándole. Pues cuando una cultura pierde todos estos elementos, automáticamente deja de actuar como cuerpo político. El alma, evidentemente, no estoy hablando desde una perspectiva de una entidad metafísica, sino como sencillamente la proyección intelectual y espiritual del tipo biológico que la proyecta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, podemos afirmar que no hay cultura si no existe continuidad racial. No hay cultura si no existe continuidad racial. Este hombre se ha leído también el Mein Kampf, yo creo, ¿eh? Ahora los que son americanos lo van a entender perfectamente. Vamos a ver qué dice Todo ahora. cuerpo cultural se apoya en una comunidad biológica determinada que, sin permanencia del tipo biológico y por lo tanto del tipo cultural, no puede haber una clausura histórica, es decir, no puede cerrar un ciclo. Está leyendo, ¿eh? Cuando el tiempo se mezcla, automáticamente la historia se vacía porque la comunidad desaparece. Todo. Es decir, incluso cuando una cultura... O sea, que viene a decir que si hay mestizaje, desaparece la cultura y la civilización. Más o menos, entiendo eso. Lo tiene escrito, está leyendo así para los lados. No se lo sabe de memoria, lo ha estudiado ayer por la noche y lo está soltando hoy. La cultura es vital, pero es sometida por una estructura exterior que desactiva la lengua, que le codifica un calendario, que neutraliza su liderazgo y que desactiva la lengua. Luego se va a hacer referencia a la hispanidad en América. Es decir, que cuando llegaron allí los españoles de la península, prohibieron todas las lenguas. Se prohibió el náhuatl, se prohibió el aymara, se prohibió el quechua, el guaraní. Por eso hay gramáticas en guaraní, en quechua, en náhuatl, antes que la gramática alemana, por ejemplo. Por eso, porque se desactivaron sus lenguas propias. Seguimos. Reorganiza su espacio. Sencillamente, esa cultura ha sido amputada y ha sido mutilada por un elemento externo que la ha frustrado en su devenir histórico, sometiéndola no en un plano puramente de poder hegemónico.
Este hombre no tiene ni idea de lo que significa el devenir del mundo, la lucha de clases, de estados y de imperios. Le voy a recomendar luego que lea algún libro de Gustavo Bueno que explica muy bien estas cosas. Pero claro, si solo ha leído a Spengler y a Toynbee y alguno más... Ojo, que yo creo que ha leído muchos libros, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que no ha entendido ni muy poco de lo que ha leído. En el ámbito de poder material, económico, político, militar, no. Directamente la ha esterilizado y la ha sometido a un lavado, a un vaciado tal que incluso por sí sola ya no puede continuar. Hay un ensayo de Spengler que el otro día se lo dije a una Volvemos señora a de México Spengler, que estaba volvemos. muy interesada, que se llama Moctezuma. En este ensayo él dice que las culturas indígenas no estaban en absoluto agotadas, ni mucho menos colapsadas, ni estaban vaciadas de contenido. Conservaban su estructura militar, tenían su ordenamiento territorial, tenían su sistema de redistribución económica, tenían su propio calendario religioso, su calendario político, su propia cosmogonía, un lenguaje de poder. Se encontraba en una fase que diría dentro de la morfología de las civilizaciones de Spengler, en una fase de forma, no de descomposición. Y en ese caso lo que ocurrió es que lo que sí... Bueno, se referirá a algunos imperios que son los que estaban, o algunas civilizaciones cuando llegan los españoles, porque por ejemplo los mayas ya no existían hacía años, ¿no? Creo que lo va a decir ahora, o sea que algunas de las tonterías que dice lo reconoce. Interrumpió en aquel 1492 fue un ciclo en pleno desarrollo. Como ocurre siempre en la historia de las civilizaciones, esa dialéctica de estados y de imperios que decía antes, siempre se interrumpen cosas porque hay sincretismos, se mezclan, pero una cosa distinta es que se interrumpa algo porque se mezcla con otro proceso civilizatorio de mayores o distintas capacidades y ritmos y tecnología, por supuesto, a que queden exterminados, como pasó en América del Norte. Aunque eso sí lo va a reconocer luego. Conquista de América impidió una clausura histórica real de un ciclo por parte de un conjunto de pueblos. Amigo, ya hemos llegado a... Claro, es decir, que cuando llegan los españoles, me ha gustado eso de que impidió la clausura de un ciclo. Entiendo. Cuando llegan allí los españoles que durante los primeros 40 o 50 años, vamos a poner, para dar nombres, a Hernán Cortés, cuando llega allí y rompe ese ciclo que dice él, de los sacrificios humanos en Tenochtitlan, claro, eso está feo. Está feo porque hemos roto la evolución normal de un imperio como el mexica, que hacía lo que todo el mundo sabe con las guerras floridas, esas miles y miles de calaveras que se han encontrado recientemente a lo largo en excavaciones arqueológicas, demuestra lo que los autores españoles como Bernal Díaz del Castillo contaban en sus crónicas, que estaban las guerras floridas, que todos los años iban a los pueblos de alrededor, a los totonacas, a los tlaxcaltecas, que también lo reconoce, y bueno, pues raptaban hombres, mujeres, niños y los sacrificaban, 10.000, 15.000 al año. Claro, llegan los españoles y rompen ese proceso civilizatorio. Bueno, pues ahí le voy a dar la razón, pero sí, tiene razón ahí. El cuerpo político de aquellos pueblos fue desarticulado antes de que pudiera cerrar su trayectoria sobre su propia tierra, con su propia, ahora dirían los modernos, su propia agenda. Así es, es verdad que impedimos que los mexicas exterminaran a todos los pueblos que tenían alrededor. Y esto, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Pues este hombre dice que no, que había que haberles dejado allá su libre albedrío. Espiritual, religiosa y demás, y bajo su propio liderazgo que atravesase las correspondientes fases de poder para renacer nuevamente. Alguno dirá que todo esto fue muy bueno para los pueblos indígenas. Anda, bueno, mira. Habrá también desde allí que diga que sí, habrá otro que diga que no, y habrá quien lo que diga lo que... Hombre, pues yo me imagino que todos los descendientes de los de Texcoco, de los Tlaxcala, lo que decíamos antes, todos los descendientes de toda la gente que dejaron de morir, pues yo creo que nos estarán agradecidos, vamos, a los que había en aquella época, ¿no?
A lo mejor los mexicas, pues puede que no, un descendiente de un mexica, pero bueno, la historia es la que es, amigo, no te me pongas así. Que le dé la gana, y a mí me parecerá muy bien. ¿De acuerdo? Para ustedes sus opiniones, yo les expongo la mía. No, efectivamente. Mío, ¿no? Y para nosotros la tuya, venga. Bien, la llegada de Cristóbal Colón a América aquel 12 de octubre de 1492 marcó el inicio de un proceso de ocupación sistemática que no se limitó a la conquista territorial ni a la apropiación de recursos. Bueno, tú lo llamas ocupación sistemática y otros lo llaman proceso civilizatorio. Aquí cada uno que le ponga los nombres que quiera. No sé cómo lo llamará Spengler, porque como no ni le interesa lo que hizo la monarquía hispánica. Cuando una potencia conquistadora conquista a otra, el caso, por ejemplo, y me van a entender a la perfección, cuando Roma ocupa la península ibérica y se asienta aquí, y surge, como surgió en todo el continente, el proceso de romanización, que no en todos los sitios se completó de igual manera. Véase, por ejemplo, Britania, véase, por ejemplo, la cordillera cantábrica de la península ibérica, que luego con la historia, aquel proceso de romanización, una vez concluido, tuvo un diferente devenir. En Túnez quedan las ruinas de la cultura romana, pero ya no hay presencia romana. Ni su cultura, ni en la lengua, ni en la religión, ni en el calendario, en nada. Porque aquello es un pueblo que, con independencia de su contenido racial, es un pueblo de cultura árabe. Con independencia de que racialmente puedan ser berberiscos o lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Que esa es otra. Lo que ha pasado con los pueblos en según qué lugares. Bien, por lo tanto, desde las primeras descripciones que hace Colón... A ver, cuando en el norte de África llegan los romanos, los musulmanes todavía no han aparecido. Eso es en el 611, en la Égira. Y es luego lo que arrasa con todo y va cogiendo y va pues haciendo un mix de todas las culturas. Un proceso civilizatorio, podríamos decir, ¿no? Pero claro, no, tampoco te das cuenta de eso. Hace bastantes anacronismos en el vídeo. Colón, en el diario a bordo, define a los pueblos indígenas. Que no sepa que no se ha metido a los romanos ahora, ni a los árabes, y vuelve otra vez a Colón sin explicar lo que hicieron los romanos. Los romanos también fueron un imperio generador, en terminología de Gustavo Bueno, pero fue también un rodillo romano, es decir, también arrasaban todo lo que a su paso. Es verdad que nos traían derecho romano, arquitectura, ingeniería, en fin. Bueno, seguimos otra vez con Colón. No como una cultura suficiente, autónoma, completa, cerrada. No, lo plantea como un recurso. Son cuerpos disponibles para el trabajo. Obviamente, para la conversión religiosa, y evidentemente no piensan en coger al primer indio que aparece por allí, por muy encumbrado que esté en su cultura, y hacerlo marqués. No. Hombre, es que Colón, sabes tú que vino después encadenado, porque efectivamente una cosa es la primera toma de contacto con la colonización o la exploración, y luego lo que ocurre en los 30 años sucesivos, en los 40, en los 50. Nos estamos basando en un reduccionismo que no se puede explicar, pero bueno, venga, continuamos a ver qué vas a decir ahora. En absoluto. Lo piensan para la servidumbre. Es así. ¿Por qué? A ver, es así. Espero que digas ahora que cuando trae Colón los esclavos, los primeros indios, inmediatamente la reina Isabel la Católica le dice: no quiero esclavos indígenas en mis reinos. Tienen los mismos derechos que un campesino de Valladolid. Me imagino que lo digas ahora. Porque los europeos que se acercan a América con Colón y el impulso que hay detrás, que ahí entra la leyenda rosa para decirnos que es que aquí todo el mundo pone dinero y monta el Tiberio porque somos muy buenos y vamos allí a repartir caramelos. No, la leyenda rosa te la creerás tú, porque nadie habla de la leyenda rosa. Es un proceso civilizatorio, hay un choque de mundos y se hicieron cosas buenas y malas. Ahora bien, las leyes existían, amigo mío. Leyes de Burgos, controversia de Valladolid, en la que se para hasta la conquista. Las leyes estaban para proteger a todo el mundo, eran todos ciudadanos. Otra cosa es que no se cumplieran, pero también hay ahora robos, atracos, asesinatos y violaciones, y tenemos leyes. O sea que es que, en fin,
eres un negro legendario del libro. Eso no es verdad. Ni la leyenda negra se ajusta a la realidad. Acaba de decir que no se pensaba que los indios querían ser marqueses. No. Por eso se mantienen, por ejemplo, en el periodo inca, todos los títulos nobiliarios de los incas son reconocidos por el rey y mantienen todos los privilegios que tenía la clase dirigente inca. En fin, seguimos. Desde Bartolomé de las Casas no es cierto, pero la leyenda rosa que nos cuentan ahora todos los de la hispanidad es igualmente falsa. Vaya salto que has pegado de Colón a Bartolomé de las Casas ahora. Una ideología, que es el posicionamiento universalista de la historia. Porque eso significa, querido amigo, porque eso significa católico. La palabra católico significa precisamente, viene del griego católicos y significa universal. Otra cosa es que no se consiga nunca, bien, es una utopía. Pero es verdad que nuestra proyección es universal, pero tampoco lo entiendes tú eso. Si sigues a Spengler, ¿cómo vas a entender estas cosas? Comunistas y liberales. Ellos ven la historia como ven a los seres humanos y a las comunidades humanas como intercambiables. Por eso se plantean una única receta para todo el mundo, sea política, económica o religiosa. ¿De acuerdo? El que le guste eso, oiga, enhorabuena. A mí no. Yo estoy radicalmente en oposición a la visión universal del mundo. Bien, por lo tanto, el indígena fue concebido... Yo también soy indígena, lo que pasa es que yo soy indígena europeo. Es más, me he quitado una prenda que llevaba puesta que ponía nativo europeo para que nadie se sintiese ofendido. No, si no nos íbamos... esa camiseta cuando he venido de la piscina. No nos ibas a ofender, no te preocupes, si se te ve. Ponía herencia, familia, patria, tradición. Nativo europeo. Soy yo. ¿Por qué voy a avergonzarme de lo mío? Y me llevo genial con el señor que tenemos en la piscina, que es que le conozco de hace 20 años, que se llama Iván y que es de Perú. Y que le regalo mis libros y que me conoce y que me llevo súper bien. Lo último que le he regalado, una camiseta de la Alianza de Lima. Pues le mandamos un saludo a Iván de Perú. ¿De acuerdo? O sea que no confundan ustedes la diferencia o la particularidad con el odio, el supremacismo, la imposibilidad de relacionarse con personas de otros lugares. Pero si el que habla de supremacismo eres tú, muchacho. Si estás, venga a decir que la raza, que todo tiene que ser con la raza y que hay una predestinación y que si se fusiona la raza, se pierde la cultura y la civilización. Y si no, es que lo hemos entendido muy mal. Pero si eres tú el que no para hablar de un racismo étnico. Eso es un prejuicio que introducen algunos sobre problemas reales de la actualidad con una finalidad política. ¿De acuerdo? Bueno. Se perdió ahora. Se perdió. Está buscando el siguiente texto. A partir de ahí, pues tenemos que darnos cuenta que en la primera carta, esa visión que tenía Colón de los indígenas como material útil... Volvemos a Colón. Ponía y situaba a los indígenas fuera de la condición de sujetos históricos. En la primera carta que envía Colón a los reyes católicos en enero de 1493 afirma literalmente lo siguiente: serán buenos servidores, harán todo lo que se les mande, serán fácilmente cristianizados. Pero qué reduccionismo, o sea, estás reduciendo 350 o 300 años de convivencia a lo que dijo Colón en una carta. Pues ya te he explicado que vino encadenado, a ver si lo dices luego. Hay un concepto que ustedes no tienen que perder nunca de vista. Carl Smith, la relación de alteridad. Uno sabe quién es por exclusión de lo que no es. Yo sé que no soy tú porque tú no eres yo. Y en consecuencia, entre dos diferentes, con una alteridad clara, lo que automáticamente surge es una dialéctica. Cuando se aproxima un extraño en un camino, en un lugar desconocido, primera pregunta: ¿es amigo o enemigo? Es una incógnita. Y eso automáticamente, si nos ocurre en un lugar apartado, nos suscita la alerta y la puesta a la defensiva. En buena lógica, en este planteamiento queda claro la dialéctica adversarial que desde el mismo enero de 1493 sitúa a Colón como algo distinto al otro,
Y eso es indiscutible. Pero qué rollo te estás metiendo ahora, querido amigo. ¿Pero qué me estás contando? O sea, por eso, precisamente, los españoles, en toda su exploración, por ejemplo, en el Pacífico Sur, eran capaces de entablar relaciones de amistad con todos los caciques de todas las islas, de las Filipinas y de las Marianas, de cualquier isla que encontraran, dejando allí un grumete y un cura. O sea, por eso, porque éramos el enemigo, intercambiando, dando regalos, no, intentando portándose bien con la gente. ¿Que habría cosas mal hechas, como dices tú, de la Linda Rosa? Pues por supuesto. Pero si se detectaban esos comportamientos, eran castigados, ajusticiados, encarcelados. Es que te estás liando ahora mucho, ¿eh? Y ahora me pueden contar los nacionalistas españoles conservadores cristianos el cuentecillo de ¡ay, es que fuimos allí a salvar su almita para que no fueran al purgatorio! Venga. Bien. Esa formulación de Colón no expresa... Estás hiriendo, mejor dicho, las sensibilidades de muchos españoles católicos y de muchos hispanos católicos. En fin, gratuitamente además. Solamente una opinión. Es sencillamente, ahí queda ya en enero de 1493 el principio operativo de lo que será la presencia de España en el continente durante los siguientes siglos. ¿Pero qué estás contando? Vamos a ver. O sea, que lo que hace Colón en los primeros 5 o 6 años de relación es lo que se hizo después. Chico, entonces hubiésemos esclavizado a toda la América que hubiésemos podido, o los hubiésemos exterminado, como hicieron nuestros vecinos yanquis del norte. Es que das una cantidad de bandazos y una cantidad de tonterías, de verdad. Bueno, seguimos. Independientemente de su nivel de desarrollo tecnológico, que lo tenían. Aquí vemos las sociedades indígenas, he cogido unas ilustraciones que permitan... Pues claro que tenían desarrollo tecnológico, pero estaban en el Paleolítico con respecto a España. Vamos, una cosa que no has dicho, te lo voy a decir yo ahora ya. España, como dice Alberto Gil Ibáñez, España, en Sevilla estaba la NASA del momento. España y Portugal eran las potencias hegemónicas de la época. Creo que lo vas a decir luego más adelante. En el Tratado Tordesillas se parte el mundo. Éramos los únicos que teníamos la capacidad tecnológica de ir a América, volver y retornar a América al mismo punto y volver todas las veces que quisiésemos. Controlábamos la longitud y la latitud muchísimo antes que cualquier otra nación. Los ingleses tardaron prácticamente 100 años, tus amados ingleses. En fin, seguimos. Pues más o menos contextualizar el tema. Las sociedades indígenas son fácilmente clasificadas de salvajes por la única razón de que el estado de evolución de su cultura era otro, y además de ser otro, no soy yo. Y como no soy yo, que yo soy el bueno civilizado, pues tú eres el salvaje desgraciado. Blanco y... A ver, blanco y botella vas a decir. Es que de verdad, es que haces unos reduccionismos terribles. A ver, eran salvajes porque tenían otro proceso civilizatorio mucho más anterior que el nuestro. Eso de salvajes lo dices tú. Allí la reina Isabel la Católica los llamaba naturales. Naturales. De todas formas, hay que ponerse las gafas de la historia actual, querido don Francisco. Para un español, para un católico cristiano de 1500, el hecho de llegar a un pueblo que se comía a otro, pues era un salvaje, sí, llámalo como tú quieras. Antropófago, en términos más científicos, eran salvajes. Bueno, pero... botella. Entonces, ese es el posicionamiento que tiene Colón en aquel momento. Y llega allí y, como verán ustedes, lo primero... No, en aquel momento no. Acabas de decir que ese posicionamiento ideológico que tiene Colón es la forma de trabajar y de actuar de los siguientes 300 años. Luego, no es la de Colón en ese momento. Has dicho que es todo el proceso civilizatorio hispánico. Lo acabas de decir hace un momento. Que hace es tomar posesión de aquellas tierras en nombre de doña Isabel de Castilla, Isabel de Trastámara, reina de Castilla. Bueno, o sea, tú tomas posesión de algo en derecho porque es una res nullius. Es decir, porque de las distintas formas que contemplan los códigos civiles a día de hoy, esto viene desde Roma,
de adquirir la propiedad, una de ellas es por ocupación. Una cosa, res nullius, que no tiene dueño, que carece de dueño, adquieres la propiedad de ella por ocupación de la misma. Una cosa que tiene dueño, pero que el dueño la ha abandonado, adquieres la propiedad de la cosa por la prescripción adquisitiva, con condiciones 10 años y sin ninguna condición 30 años y te conviertes en si tú eres poseedor bajo el título de dueño durante un periodo de tiempo, te reconocen legalmente la condición de dueño. Bien, vas bien. Te has estudiado ayer un tratado de derecho romano y algunas leyes y nos la estás diciendo ahora. Venga, continúa. 30 años sin ninguna condición y te reconocen la condición de dueño. Es decir, hay distintas formas de adquirir la propiedad. Una de ellas es la ocupación. Otra es la conquista, el derecho de conquista, por el derecho de guerra. En este caso, no había habido guerra porque lo único que habían hecho era bajarse en una barquita con los remos y una cuadrilla salidos de allí, de Andalucía, apearse. Te recuerdo que es lo que se llevaba haciendo durante siglos en tu amada e idolatrada Europa, ¿vale? Los reyes estaban constantemente, o los reinos si prefieres, peleando unos a otros para, ahora me quedo con el milanesado, ahora no, ahora te quito Nápoles, ahora te lo cojo, ahora me expando por el Mediterráneo, los turcos y los otomanos se expanden por el Mediterráneo, China se expande por aquí, es decir, lo que ha hecho toda la vida, todo el mundo, toda la humanidad, pero a ti te molesta en América. Bueno, pues nada, continuamos. De allí, y solemnemente, hincando la rodilla en tierra, que dice la tradición, plantas allí el pabellón y tomas posesión de aquello. Es decir, lo haces tuyo. Punto. Por lo tanto, tú ya no reconoces ningún derecho de orden civil a aquella gente que está allí, lo cual tiene toda su lógica. Y es así. Es decir, no podemos pensar ni enjuiciar los acontecimientos históricos de un tiempo con la mentalidad de otro tiempo. Luego... Bueno, bien, va, bien. Entonces, ¿te estás contradiciendo a ti mismo? Bueno, verán, los que vean este vídeo se darán cuenta de que te contradices constantemente muchas veces. Debe ser que cuando lees lo que tienes ahí apuntado, las notas de Spengler o de Toynbee, lees una cosa. Y luego tú, cuando tu mentecita recapacita, pues entonces ya ve la normalidad del devenir histórico de la lucha entre imperios que ha habido a lo largo de la humanidad. Seguimos. Verán ustedes, por ejemplo, que se habla mucho de la justificación de esa actuación con base en la barbaridad y la barbarie de aquellas civilizaciones y el estado de injusticia que existía entre unos pueblos y otros americanos. Bueno, bien. Y eso nos lo cuentan los mismos que hacían autos de fe y estaban quemando gente cuando se terciaba en todo el continente europeo, por parte de la Inquisición protestante, como Calvino, vale. o por parte de la Inquisición católica, que se la inventaron en Francia, no en España, que en España fue el último sitio y se colocó precisamente para que el Papa diera por válido el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por lo tanto, bueno, bien. Una perspectiva. Estás diferenciando, por lo menos, añades ahora un elemento negro legendario nuevo para tus seguidores. Estás diferenciando por lo menos la Inquisición protestante con la Inquisición española, porque la francesa también te la con ella, aunque fuera católica. Menos mal porque en un periodo de pues aproximadamente de 300 años, sabes también como yo que se quemaron, se ajusticiaron unas 3.000 personas en España y en América, en la Inquisición española. 3.000. En un solo día en Ginebra mataron 500 brujas en una sola noche. Y en Alemania, en los condados alemanes, en Inglaterra, en fin, fue la Inquisición protestante, era terrible. Vamos para adelante a ver. ¿De acuerdo? Tienen que situarse en una mentalidad que no es la de nuestro tiempo, donde el derecho penal, el derecho a castigar, el sentido de la propiedad, los reinos eran propiedades con las gentes que los contenían, o sea, un mundo diferente, con un pensamiento distinto. Bien, pues a partir de ahí, como digo, las sociedades indígenas constituían civilizaciones completas, con estructuras políticas diferenciadas,
con códigos jurídicos consuetudinarios, es decir, consagrados por la costumbre, y en constante lucha interna entre ellos, ¿no? Que quede claro. Una lengua propia y también con un lenguaje ritual, religioso y social, con sistemas de parentesco que eran perfectamente funcionales, con un orden simbólico. Es que dices muchas obviedades. Cualquier cultura, pueblo o civilización tiene eso que estás diciendo. O sea, ¿qué estás aportando ahora? Pues claro, bueno. Propio, completamente cerrado, desde el que articulaban, por ejemplo, el tiempo, el espacio, la legitimidad del poder. Y en el altiplano andino, por ejemplo, en Altepec, Mexica, en las confederaciones mayas, en los pueblos más primitivos, porque la diversidad de evoluciones entre los distintos pueblos americanos era increíble, increíble. Desde gente que se estaba moviendo en la prehistoria, en la región de California, hasta civilizaciones que estaban infinitamente más avanzadas comparadas con aquellas como era la maya. Es decir, la variedad era absoluta, absoluta, igual que lo ha sido en otros lugares del mundo. En el propio África y en aquel mismo tiempo, uno puede ir a los baños de Argel o a las chozas de adobe con heces del África negra, en el mismo continente. O sea que esa misma variedad se traslada a América y de la misma manera. ¿Te das cuenta, querido Francisco, que eres mucho más normal cuando hablas tú solo y piensas en vez de leer lo que tienes preparado ahí en los escritos? Y por lo tanto, en aquel espacio y para estos pueblos, pues el gobierno era un acto de poder de la comunidad, no era un ejercicio. El gobierno para estos pueblos era un acto de poder de la comunidad, en América y en cualquier parte del mundo. En fin, es que no avanzas, no. De administración. ¿Sabías que hay una estación de energía portátil que usan tanto función sagrada? Porque allí también funcionaba aquello de la fusión, de que el poder venía y bajaba de los dioses, y por lo tanto había ese concepto de lo sagrado, igual que teníamos los dioses lares con Roma, o nosotros los romanos teníamos, en mi caso los celtas, otras visiones del mundo, y plantábamos allí un berraco y adorábamos a nuestras deidades en una montaña, pues aquí también todo este cuerpo y conjunto de cosas era inseparable del concepto de linaje, de la sangre y por supuesto de la memoria colectiva del grupo, de dónde veníamos y sobre todo también hacia dónde nos dirigíamos en nuestro propio ciclo vital. He parado el vídeo de él porque se me ha olvidado deciros lo que es este hombre. Resulta que es abogado, lo acabo de ver ahora, nació en Madrid, es abogado, y yo diciéndole antes que había leído un libro, el manual por la noche, pues no se entera muy bien de lo que ocurría en la América virreinal. Pero voy a leeros lo que pone en la descripción de su canal de YouTube. Clave geopolítica. Es el canal del profesor de la asignatura de Geopolítica, Geoestrategia y Seguridad Global Francisco José Fernández Cruz Sequera, dedicado al conocimiento, estudio y reflexión de la geopolítica, la estrategia, la defensa y las relaciones internacionales desde la objetividad, sin prejuicios de ninguna clase. Eso es lo que pone en su canal. Dice que está impartiendo conferencias en Colombia y en Bolivia, en algún país de Hispanoamérica, los conoce. Bueno, ¿qué le habrán hecho a este hombre allí? Bueno, continuamos escuchándole. No sé si le he dado bien para adelante, para atrás. Bueno, a ver. De dónde veníamos y sobre todo también hacia dónde nos dirigíamos en nuestro propio ciclo vital. La Tierra no era una propiedad transferible ni que viniese un alienígena a plantarse allí con un estandarte de decir esto es mío. ¿Vale? Era sencillo. La Tierra no es una propiedad transferible, dice. Este hombre está muy perdido, ¿eh? Tú puedes mantener la propiedad sobre una tierra mientras puedas mantenerlo, mientras tengas poder para hacerlo. Y cuando aparecen las naciones políticas, se crean las fronteras. Y ha habido guerras y ha habido pérdida de territorios. Este es especialista y analista geopolítico de la actualidad. Y tiene, por lo que he visto en su canal, muchísimos programas sobre Ucrania.
Pues amigo, ahí lo tienes. Ucrania perderá el Donbass o esas zonas, o las mantendrá si tiene poder para hacerlo. Y lo demás es vivir en Alicia y en el País de las Maravillas, como parece que vives tú. No sé, seguimos a ver. Sencillamente el espacio donde se desarrollaba la vida de la comunidad. Y el calendario no era una cosa matemática, eso vino precisamente con la secularización de la vida de la Ilustración, la exclusión a la hora de medir el tiempo del concepto de lo sagrado. Nos plantamos el reloj y nos olvidamos de la campana. Y allí el tiempo se medía, igual que se hacía aquí en aquel mismo momento, a través de un ritmo cósmico que estaba inscrito en el ciclo agrícola, en la guerra, en la muerte ritual. Eso era una constante, como lo ha sido aquí siempre. El 15 de agosto no es la Virgen de Agosto, es la fiesta de la cosecha que llevamos celebrándola 3000 años. Y el vínculo con los antepasados existía y no tenía carácter conmemorativo. Era el vínculo de pertenencia, la herencia, la raíz y el origen, y tenía pleno sentido. ¿Qué pasó? Pues que a la llegada de los europeos, todos estos procesos civilizatorios... Que te quites eso de la cabeza, que allí no llegan los europeos, llegan los españoles. Los europeos llegaron después, ¿vale? Llegaron después a estropearlo todo. Pero los primeros que llegan son los españoles. Y la mayoría de los españoles nos sentimos europeos geográficamente. Tú no. Tú, la sociedad occidental, para ti es lo mejor. Bueno, diversidad de criterio, ahí no te voy a juzgar. Pues existían en muy distintos grados de desarrollo. Algunas culturas habían iniciado ya esa fase de centralización imperial próxima al auge de una civilización, el Tahuantinsuyo, por ejemplo, en los incas, mientras otras mantenían formas de organización puramente tribal. Que no sé si vas a decir cómo consiguieron ese Tahuantinsuyo los incas. ¿Qué fueron? ¿Repartiendo caramelos también? ¿O fueron conquistando a los otros pueblos que sabes que estuvieron peleando hasta que los dominaron para hacer su imperio? Bueno, no, eso no te interesa, solamente te interesa decir lo que tú quieres. Lo confederal, con una confederal de base territorial pero tribal. Y en todos estos casos existía... Mira, te voy a recomendar yo un libro. Mira, lee este libro de los incas hispanos de Rafael Aita y te enteras de cómo se vivía en el Tahuantinsuyo y todo lo que pasó cuando llegaron allí Pizarro y compañía. Un principio rector autónomo, particular y diferenciado de cada uno de los pueblos indígenas, que no dependía de ninguna influencia externa y que era absolutamente incompatible con la lógica cristiana del pecado, es decir, del sentimiento de culpa. Nace, y según nace el niño, ya tiene la culpa. Pero ¿por qué, pobrecito, si no hay... Pero es que estás mezclando ahora todas estas cosas, vamos a ver, pero es que no vas al grano, no... Estás ahí dando bandazos de un lado y otro. No nada, si estamos cortando el cordón umbilical, da igual, el pecado original de Adán y Eva. Pero si Adán y Eva es una cosmogonía judía, ¿a mí qué me cuentan con ese rollo? No. ¿Tú qué eres? Yo qué sé, lo que ustedes quieran. Aymara, pecado original, por el artículo 33, que te lo digo yo. Entonces, lógicamente, aquella lógica cristiana del pecado, de la salvación universal, a todo el mundo, el planeta, sin... Es decir, que si hablamos de los naturales de aquellas regiones, es una cosmogonía, una cosmovisión que tenían, una cultura, con su cuerpo jurídico, con política, con gobierno, con sistema de impuestos. Oye, perfecto. Pero si es lo nuestro, es una imposición, es una cosa completamente extraña, te estás dando cuenta, ¿no? Cómo comparas una civilización con otra, ¿no? ¿Quieres que te ponga otra vez lo que acabas de decir? Voy a ver si lo consigo. ¿De rollo? No. ¿Tú qué eres? Yo qué sé, lo que ustedes quieran. Aymara, pecado original, por el artículo 33, que te lo digo yo. Entonces, lógicamente, aquella lógica cristiana del pecado, de la salvación universal, a todo el mundo, el planeta, sin diferencias.
la obediencia a un Dios único que estaba completamente separado del mundo físico. Bueno, pues la cosmovisión indígena no podía ser adaptada a los moldes doctrinales de la Iglesia que iba a lomos de aquellos europeos, porque su núcleo era... Por eso hubo conversiones masivas de indígenas, como dices tú. No se podía adaptar. La cosmovisión católica de los españoles no se pudo adaptar. Por eso muchísimos jeques, caciques se convirtieron. Y normalmente cuando se convertía el cacique, se convertían todos los súbditos, como pasaba en las religiones protestantes alemanas. Entonces no eran compatibles. Se convertían, bueno, pues porque les apetecía en ese momento. Materialista, solar, genealógico y sobre todo colectivo. Y lógicamente la llegada del cristianismo lo que supuso fue una quiebra absoluta de las condiciones que hacían posible la continuidad histórica de las civilizaciones de estos pueblos. Pues como pasó con todos los imperios inca, mexica, que fueron llegando de otros territorios, se establecieron en una zona geográfica y rompieron la continuidad de otros pueblos que había alrededor y les dominaron. Pues la dialéctica de imperios y de estados, pues ya está. Pero eso te parece bien, pero si lo hacen los españoles, está mal. Vale. Por lo tanto, la conquista no fue ni un encuentro entre dos mundos, una leche. Eso es como si tú dices, mira, he ido por la carretera con el coche, de repente me he encontrado a uno que venía de frente, nos hemos empotrado y al guardia cuando venimos le decimos, no, es que hemos tenido un encuentro. ¿Cómo que un encuentro? Mira, de verdad, es que pones unos ejemplos muy infantiles, muy absurdos, ¿eh? No voy a comentar nada sobre esto. Lo que habéis tenido es un guantazo que os habéis pegado importante. Bien, pues en este caso tenemos que ver que esto no fue ni un choque cultural, ni fue un conflicto militar entre dos civilizaciones que estuviesen en igualdad de condiciones, en una posición asimétrica de desarrollo y de poder. A ver, ¿qué fue? No. A partir de que se produce esa materialización de la presencia de dos mundos excluyentes, lo que se produce es una operación planificada. Materialización de dos mundos excluyentes, porque tú lo digas. De desestructuración de los pueblos y de la gente de origen indígena. Eso, una vez que se les desestructuró, se les reorganizó bajo un nuevo eje de vida. Desestructuración. Por eso se conservan instituciones como la MITA, que ya existía, ese trabajo voluntario o medio forzado hacia el Señor. Por eso se conservan muchísimas instituciones jerárquicas de control y dominio que ya tenían los mayas, los incas y los mexicas. O sea, por eso se continúa todo esto. Los caciques seguían gobernando sus territorios, eso sí, haciéndose vasallos del rey europeo, que habían llegado a acuerdos. La mayoría de ellos, sabes que habían llegado a acuerdos porque habían accedido a convertirse en vasallos de un rey superior a cambio de protección y de que les elevaran con ese proceso civilizatorio que no acabas de entender. Que les era completamente extraño. La supresión del calendario ritual, la destrucción de los templos. Pues sí, es verdad. O sea, si te refieres a que suprimimos el calendario ritual de las guerras floridas, por ejemplo, de los sacrificios humanos, pues sí, pues oye, culpable. ¡Ay, eso es la leyenda negra! Ya, sí, lo que tú digas. Ahora resulta que destacar toda la historia y no la parte que te conviene, tu versión de las cosas, resulta que es ahora una cosa rara. No, si la leyenda negra existe, no porque tú lo digas o no va a dejar de existir, pero porque tú lo digas precisamente. Si nadie está ocultando la leyenda negra, pero parece que solo es lo que a ti te interesa. Nadie intenta ocultar nada, pero hay que contar todos los hechos. Permítanme que les voy a seguir mostrando más imágenes por no aburrirles. Pero vamos,
el encuentro se tradujo, como ustedes verán, en una realidad que empezó a complicarse. Bien, pues todo esto, la reubicación forzosa de la población, que también, la asimilación forzada de las élites que dirigían la comunidad y que mantenían el liderazgo, y esa reubicación de la... Es que estás generalizando mucho. Habría alguno que sí se lo reubicaría forzosamente, pero es que, te lo he dicho antes ya, la mayoría, por ejemplo, con el tema de la fe, que veo que te preocupa mucho, se convirtieron voluntariamente. Por lo que fuera, por cuestiones religiosas, porque entendían el nuevo Dios, porque pasaban de una religión secundaria a una terciaria, a la religión más actual, una de las 3 del libro, bueno, por lo que fuera, o por intereses, pero se convertían. No entiendo por qué insistes en eso una y otra vez. Poblaciones en núcleos de población que eran de tipo castellano, pues no fueron la consecuencia inevitable como si hubiese caído ahí el granizo. ¡Uy, ha granizado, hemos perdido la cosecha! No. Son decisiones políticas precisas orientadas a anular el principio de soberanía cultural directamente. Me gustaría que explicaras, no sé si lo vas a hacer, ¿cuál es el principio de soberanía cultural? Es que no tengo ni idea a qué te estás refiriendo. ¿Soberanía cultural? ¿Qué? O sea, entiendo lo de cultural, una palabra también, el mito de la cultura, ¿verdad? Un libro estupendo también que te recomiendo leer. Pero, soberanía cultural. A ver si explicas lo que es. Es decir, el resultado de todo esto fue la imposibilidad de que los pueblos indígenas completaran sus propios ciclos de desarrollo histórico, de origen, ascenso, auge, burocratización, periodo civilización, cesarismo, descomposición, caída, clausura de ciclo histórico y vuelta a empezar. Pero si ya lo has dicho, no eso. No fueron ni absorbidos ni incorporados. Fueron convertidos en poblaciones subordinadas, sometidas a una legalidad exterior, no porque en tal sitio se respetaban las normas de los indios, sí, de carácter instrumental en tanto en cuanto no contradijeran los principios elementales de la civilización europea y en la medida en la que aquello fuera asimilable para la dominación territorial. Y por lo tanto, este proceso lo que hizo fue acabar con la capacidad de reconstrucción particular de los pueblos que estaban allí. Sí. Si tú lo repites, yo también. Sobre todo acabaron con la capacidad de reconstrucción de la instalación, la restauración de los sacrificios humanos. Bueno, pues nada. Dale, R que R. Una y otra vez vamos a estar en este directo 5 horas. Yo, mira, me quedan 4 o 5 minutos. Yo no voy a estar más de 1 hora. Si acaso, si veo que luego en el vídeo dices muchas más tonterías, hago otro directo. Pero yo creo que voy a cortar ya porque ya creo que la gente va a ver lo suficiente. La resistencia inicial adoptó formas militares en algunos territorios, en otros fueron una resistencia puramente ritual, pero fue aplastada a través de una combinación de cosas interesantes. El puro enfrentamiento militar, que reprime ese poder adverso. Fue aplastada. Puramente militar, reprimiendo, bien. A ver si dices ahora que Hernán Cortés, cuando conquista Tenochtitlan, va con 600 personas y 20 caballos y 4 arcabuces que con la humedad no disparaban, o disparaban 2, mientras que cargaban un arcabuz y lo disparaban, un indio te había tirado 70 flechas. Bueno, entonces, ¿quién hizo la conquista militar? ¿Quién lo hizo? Vamos allá. La evangelización y la desactivación del marco cultural anterior. A partir de 1521, con la caída de Tenochtitlán, México, y en 1533, con la ejecución de Atahualpa y la posterior toma de Cuzco, pues los dos núcleos dirigentes de las dos principales civilizaciones del continente fueron eliminados. Y a partir... Ejecución de Atahualpa, claro, lo dejas así, ahí. Te voy a recomendar otra vez este libro de Rafael Aita, el Capitán Perú, los incas hispanos. Ejecución de Atahualpa. Sí, claro. ¿Quién era Atahualpa? ¿Era el legítimo sucesor al trono? No, era su hermano Huáscar. ¿Qué pasa con Atahualpa? Que empieza una guerra civil porque dice, me cargo a mi hermano Huáscar y mando yo. Bien.
Y llegan los españoles y evidentemente pues parecido a lo que había pasado con Hernán Cortés y los mexicas y los pueblos alrededor, pues se alían con Huáscar y ayudan con las huestes de Huáscar y ayudan a que Atahualpa sea derrotado, le capturan. Y luego, atendiendo a las leyes europeas que tanto te gustan, como Huáscar, cuando estaba ya preso, estaba capturado porque quería entregar oro a cambio de su vida, les gustaba el oro, venga, antes de que le soltaran o de que se negociara, como tenía sirvientes, podía hablar con sus secuaces o con su séquito, pues manda matar al hermano, que estaba ya preso, y manda matar a Huáscar. Y de eso se enteran los españoles y le juzgan por eso. Entonces, claro, la ejecución de Atahualpa es porque mata al hermano, como hubiera pasado en cualquier pueblo de Castilla, en Aranda de Duero o en Miranda de Ebro o donde fuera. Si alguien mataba a su hermano, era justiciado. No lo quieres reconocer esto, a lo mejor lo dices ahora, pero no creo. A partir de ese momento, todos los pueblos indígenas fueron absorbidos en una estructura regida por una iglesia de ideología universalista, una corona extranjera y un aparato jurídico que consideraba al indígena menor de edad espiritual, porque eso tienden a olvidarlo también los de la leyenda rosa. Bien, este primer momento no es una etapa más en la historia de los pueblos de América, sencillamente es una etapa que tu amado Spengler ni nombra, ni cita, ni existe para él, ¿eh? Recordemos eso. Una ruptura ontológica de sus civilizaciones, es decir, del eje, del ser, que diría Heidegger, de la civilización. Y dale. A partir de la ocupación cristiana, los pueblos americanos perdieron su soberanía política, el sentido y sigues de los límites de su propia comunidad, porque el mundo fue reorganizado desde un paradigma ajeno, que era el europeo, que negaba la legitimidad. Que no era europeo, que era español, porque, que no te enteras. La de Europa, la de Castilla. Con independencia de que hubiese distintos grados de autonomía o de respeto hacia las realidades que se encontraron allí. Es que en tal sitio respetaron una norma, con independencia de eso. Lo cierto es que quien decidía lo que se respetaba y lo que no eran los americanos. Y a partir de ahí, pues quienes imponían una definición de qué era el bien y el mal, del poder, de la tierra, de la muerte, eran los europeos. Sí, en el norte, en el centro y en el sur. Y desde una perspectiva spengleriana, esto no tiene nada que ver con el agotamiento interno de las distintas civilizaciones, porque no era una civilización americana. Eso no existía. Existían, como siempre, pueblos que tenían distintos grados de cultura, esas culturas, distintos grados de evolución y desarrollo, que se enfrentaban, competían, cooperaban entre sí y que tenían las mismas relaciones de cooperación y de adversariales que tienen en cualquier otro lugar, cualesquiera otros pueblos. Bueno, otra vez, ahora ya lo estás diciendo. Es que eres un elemento contradictorio constante. Tú mismo te contradices una y otra vez. Y no avanzas, vuelves a insistir. No, nos va a llevar el directo 27 horas si seguimos así. Vayan ustedes a preguntarles a los Hutus y a los Tutsis a ver cómo lo llevan. Porque la matanza en Ruanda fue fina filipina. Ya estás poniendo otro tipo de ejemplos. Ya estás hablando ya de genocidios para comparar. Una de cal y otra de arena. Venga, vamos a comparar la matanza de los Tutsis, los Hutus, con lo que hizo el Imperio Español en América en 300 años. Venga, seguimos para él. Pero no soy negro legendario, no. Es la realidad que a ti te interesa. Por lo tanto, a partir de ahí, no fue un final natural endógeno que nace en el interior de la propia civilización. Pero no te das cuenta que dices una y otra vez lo mismo. Es que ese fin natural endógeno no puede darse. O mejor dicho, se da, pero dentro de la propia América había civilizaciones que eran cortadas su expansión abruptamente, da igual el estado civilizatorio en que se encontraran, porque llegaba un imperio superior y lo cautivaba, lo esclavizaba, se imponía dentro de América. Lo que pasó fue que llegaron los españoles y se sumó
una variable nueva a la ecuación, pero no lo quieres ver así, no, tú insistes una y otra vez en lo mismo. Vamos a ir acabando ya. Como consecuencia de su declive, sino que fue sencillamente la destrucción externa de unas civilizaciones que en algunos casos estaban en su fase vital. Destrucción externa de unas civilizaciones. O sea, no hubo mestizaje. No, se destruyó todo. Por eso todavía ahora mismo en Paraguay, les mando un saludo a mis amigos de Paraguay, la mitad de la población o más habla guaraní, porque se destruyó la civilización. Y toda la impronta que dejaron allí las misiones jesuíticas, por ejemplo, también, las 30 misiones, se destruyó todo, porque sí, porque lo digas tú, en fin. O incluso en su fase de apogeo, como era el caso de la Inca. A partir de ahí, hay una cuestión fundamental, que es la sustitución de los paradigmas americanos, ¿vale? Por la sustitución de la moral cristiana universalista. Yo creo que a ti lo que te molesta es lo de la moral cristiana católica. Veo que vas por ahí. La acción doctrinal que despliega la Iglesia en los territorios que están incorporados a la monarquía hispánica, pues me van a permitir que les muestre más fotos para que sigamos avanzando, ¿vale? Como verán, los medios de guerra son los propios de la época. Pidan perdón por los perros de guerra. No, los romanos también utilizaban perros de guerra. Es lo normal, que eso es lo que no entiende la gente, que estamos hablando de lo normal. El ser humano es esto. Aquí tenemos una imagen que representa cuando algunos... ¿Pero en qué quedamos? Acabas de decir que rompimos un proceso civilizatorio, una evolución natural de las civilizaciones mesoamericanas, y ahora que lo que no entiende la gente es que es un proceso normal. Bueno, voy a dejar aquí ya este vídeo. Voy a acabar de continuar de ver todo, porque quedan 2 horas de vídeo de este hombre. Y a lo mejor si veo que repite una y otra vez lo mismo con los mismos mantras, pues no hago más. Y si veo que es interesante alguna parte, pues lo pondré. Pero voy a poner, como colofón ahora, voy a poner por lo que yo hice este vídeo, que es una frase que descubrí en el canal del coronel de este sujeto precisamente. Os la voy a poner. Aquí está el trocito, vamos a escucharlo, un poco más largo que el principio. Occidente en un sentido profundo es una forma civilizatoria que se ha forjado en la historia europea y que se ha sentado sobre el espíritu heroico, el culto a la forma como concepto y dentro de la tradición occidental europea tiene un gran valor porque la forma es lo que nos conecta con el trasfondo espiritual, con la autoridad jerárquica y con la concepción trágica del destino, el sentimiento trágico del destino que nos decía Unamuno. Eso es Occidente. Bien, no es una categoría geopolítica coyuntural. Estamos hablando, para que todo el mundo nos entienda, estaremos hablando de Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, los vencedores. Los vencedores y los proxies de todos los países hispanoamericanos. Eso no es Occidente. Eso es lo que se han apropiado como Occidente. Y a partir de ahí... Le pregunta a Pedro ahora que qué piensa del bloque hispanoamericano. Denominar Occidente aquello que no lo es, el que se haga un uso funcional de la expresión Occidente para dominar el mundo de los derechos humanos, del libre mercado, de la tecnocracia, que carecen de vocación aristocrática, que carecen de orden vertical, que carecen de un carácter sacrificial, de un carácter apolíneo. El hombre europeo es lo que nos dijo Dominique Berner, que era el hombre europeo. El hombre europeo, y lo dijo en el vídeo, somos los descendientes de Homero, en clara referencia al concepto trágico de la vida mediterráneo grecorromano, y somos los hijos del dios que habita la espada, de Tigwath, el mundo pagano de origen germánico, que evidentemente, si tú te das cuenta en mi vídeo, no hago ninguna alusión a ideologías. Aquí lo importante es el mundo pagano de origen germánico, y esa es... Occidente es lo más. A Hispanoamérica, nada, que le den. Religiosidades o concepciones del mundo universalistas de ningún tipo, ni asiáticas ni extraeuropeas.
Evidentemente, tú tienes una visión del mundo en el que consideras que el mero hecho de hablar una lengua conforma una comunidad. Yo no. Para mí no tienen nada en común un jamaicano, un keniata, un sudafricano y un neozelandés, por mucho que hablen inglés. Ahí tiene razón, porque es que no forman parte de la misma cultura, de la misma tradición. No así todos los que hablamos español, que somos hispanos y nuestra cultura es muy similar, pero no lo entiende. Esto fue lo que vi yo y dije, a este hombre hay que hacerle un programa. Somos cosas distintas, somos cosas diferentes. La sangre no es un clon. Ahora viene. Ni la sangre, ni la historia, ni la comunidad de destino, ni la geografía. Somos un mundo aparte. Y en eso tú sabes que tú y yo tenemos una interpretación muy diferente. Ya sabes que yo digo siempre que la hispanidad, para ti, un valor en alza y un potencial geopolítico, para mí un lastre de la historia. Bueno, pues aquí acabamos ya. Para este hombre, la hispanidad es un lastre de la historia. A lo mejor hacemos parte 2. Muy buenas tardes, noches a todos. Un abrazo.